Venimos a esta casa como viene tanta gente, con hambre de espíritu. Cada vez son más los amigos del desierto, esa red de meditadores que nació hace 10 años. Mientras las iglesias se vacían, sus retiros se llenan. Mientras las escrituras extravían lectores, sus libros se inundan de ellos. Pablo cree que el cuerpo es la puerta de entrada a la mente y al espíritu. Por eso, erotismo y misticismo pueden ir de la mano. Pablo cree que la meditación es el intento de conectar con el misterio de la vida. Y Pablo cree que la contemplación puede intentarse con o sin fe. Muchísimas personas que no creen en Dios se acercan a ti por tu manera de meditar. En tu caso personal, me interesaba mucho preguntarte si tú diferencias entre rezar y meditar o lo haces a la vez. Bueno, como he apuntado antes, la meditación es oración contemplativa, lo puedes llamar meditación, lo puedes llamar oración contemplativa, pero en esencia es lo mismo, ¿no? Es un viaje, una peregrinación, digo yo, a nuestro propio centro, a nuestro templo interior, ¿no? Y eso se puede hacer sin fe, sin una confesión determinada o con confesión, ¿no? O sea, yo creo que estamos en un momento donde hay una gran deserción de la confesionalidad, ¿no? O sea, que cada vez hay menos práctica religiosa, pero eso no significa que haya una crisis espiritual, al contrario, es decir, que realmente hay una gran sed, un gran anhelo espiritual en nuestros contemporáneos, y lo que yo propongo es utilizar las formas cristianas, porque al fin y al cabo pertenecen a nuestra cultura, a nuestra tradición, y no exigir la confesionalidad, de tal manera que la gente que viene, Amigos del Desierto, que es esta red de meditación que fundé justamente ahora hace 10 años, pues está empezando a comprender que no es necesario emigrar espiritualmente, no sé, al budismo o al hinduismo o al yoga, que en nuestra tradición tenemos el instrumental suficiente para hacer la aventura meditativa, la aventura del silencio interior, ¿no? Me acuerdo del personaje de uno de los personajes de Contemplativos que dice no distinguir entre placer corporal y placer espiritual. ¿Lo dices solo ese personaje o lo dices también tú? No, lo digo yo también, no sé, decir, creo que evidentemente somos cuerpo, somos mente, somos espíritu, pero que hay una integración, ¿no? y que realmente el gozo espiritual, la alegría del ser, la alegría profunda, no solamente la alegría anímica, tiene que ver también con lo sensorial, porque somos cuerpo también, ¿no? O sea que hay una afinidad y de hecho si lees, no sé, a Santa Teresa, cuando habla de sus éxtasis, pues realmente lo describe de manera muy, muy física, ¿no? Muy corporal, ¿no? Fíjate, escuchándote lo que me decías de Santa Teresa, recuerdo una vez en clase de literatura con el profesor Álvaro de la Rica, que nos animaba a leer La noche oscura del alma de San Juan de la Cruz, también fijándonos en la sensualidad y en la carnalidad que ese texto, o sea, es uno de los textos más sensuales también de la literatura, ¿no? Que enlaza con esto que hemos hablado de no distinguir entre placer de la mente y placer corporal. Y yo cuando dijo eso Álvaro de la Rica, como ya sabes que soy lector tuyo, me acordé de tus libros. Yo he hablado a menudo de un vínculo bastante estrecho entre erotismo y misticismo, ¿no? Y de hecho en mis libros pues hay páginas digamos eróticas y páginas místicas, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque lo que les une es la búsqueda de la comunión con el ser amado o con el universo, ¿no? En el caso de la mística, con la totalidad, ¿no? Y ese es el denominador común de ambos fenómenos, ¿no? Esa pasión por la unidad, ¿no? Y luego en la propia oración que yo practico, que la oración meditativa es lo que se llama la tradición esicasta, el esicasmo, es una tradición que viene de los padres y madres del desierto y que es genuinamente cristiana, si bien oriental, nace en Rusia y en Grecia, ¿no? Se practica la quietud, ¿no? y también la respiración consciente, es decir, que es un tipo de oración que no es mental, discursiva, sino que es física, corporal, o sea que hay este vínculo también con lo corpóreo, ¿no? Quietud, lentitud, plenitud, se dice en uno de los relatos. Siempre ha existido, si miramos a la historia, a la literatura, esa raíz de filosofía, podemos llamarla budista, oriental, de la quietud, pero quizá nunca como ahora le había tocado convivir con la sociedad más alejada de ella, porque es la sociedad más rápida y vertiginosa que hemos conocido, ¿no? Es una contradicción interesante. Precisamente por eso, ¿no? O sea, precisamente porque estamos permanentemente fuera, es necesario buscar algunos recursos que nos ayudan a viajar dentro, ¿no? Precisamente por esta frenesí en el que vive la sociedad de hoy, pues hace falta, y se está poniendo de moda la meditación, ¿no? El hecho de quedarse quieto, ¿no? Que es el silencio del cuerpo, eso es la quietud, ¿no?
Es decir, que yo creo que a lo que estamos asistiendo, y eso es lo interesante, es a un salto de conciencia, del nivel de conciencia. O sea, yo creo que lo que está pasando es muy profundo, porque hasta ahora el nivel de conciencia que nos movíamos era fundamentalmente racional y sigue siéndolo, ¿no? Es decir, que los que tienen prestigio son pues, los científicos, ¿no? Pero yo creo que estamos pasando a un nivel de conciencia que podemos llamarlo místico, donde el paradigma no es tanto la razón, sino la conciencia. Que eso no significa que sea irracional, es transracional, ¿no? Incluye y trasciende, una vez más los dos verbos, incluye y trasciende la razón, ¿no? Es decir, que dentro de 50 años, yo creo que el modo de vivir y el modo de educar a nuestros niños, jóvenes y demás será muy diferente, ¿no? Porque está entrando con fuerza este nuevo paradigma, ¿no? Yo creo que el gran tema hoy es la conciencia. También escribes por boca de otro protagonista: si tienes deseo de hablar, cállate. Te voy a llevar un día, si te apetece, te lo digo de verdad, a la tribuna del Congreso de los Diputados. No sé si has estado alguna vez allí. No he estado nunca, pero sí es verdad que esto es algo que yo practico, ¿no? O sea, cuando estamos en una conversación, en una tertulia, pues siempre sentimos el impulso de intervenir, de participar y retener ese impulso es muy aleccionador, porque siempre descubres que casi siempre es mejor no haber intervenido, ¿no? O sea, que casi todo lo que decimos es autoafirmativo, son como estos emoticonos que levantan la mano, pero que realmente no hay contenido de información detrás, ¿no? Y yo creo que sí, que la no intervención, esto es bastante taoísta, ¿no? O sea, la no acción, porque yo digo la meditación, la contemplación, en primera instancia es no acción. En segunda instancia es no acción fuera para que haya acción dentro. El diagnóstico esperanzador, Pablo, porque hemos hablado de las noticias, quiero decir, imagino que es un tema al que le has dado muchas vueltas. Como eres una persona, creo, optimista, ¿qué se puede hacer para recuperar? Me decías, claro, la Iglesia puede caer todavía más abajo y resurgir de las cenizas, ¿no? Sí. Quizá tenga que pasar eso, pero ¿qué se puede hacer? Bueno, yo soy más bien un pesimista esperanzado, es como me defino a mí mismo. O sea, de carácter no tiendo a ver la botella medio llena, sino más bien medio vacía, pero como he cultivado mucho la esperanza, pues en general pienso que no es que piense, sino que sé que hoy estamos en un mundo mucho más pacífico que hace un siglo, que hace dos, ¿no? O sea, pienso que las personas cada vez tenemos más sensibilidad social y personal, ¿no? O sea, es decir, que vamos creciendo en nivel de conciencia, ¿no? Que cada vez hay un movimiento yo incluso he hablado de la globalización del despertar, ¿no? Que cada vez hay más personas interesadas por el mundo interior, ¿no? Creo que estamos en un momento donde la ciencia y la religión empiezan a confluir, o sea, cosas que decían los místicos ahora empiezan a decirlo los físicos cuánticos, y que esta pandemia, por ejemplo, nos ha traído un mensaje místico, ¿no? De que todos estamos unidos, de que lo que hace uno influye en los otros, ¿no? Y no sé, yo creo que la fuente de renovación para las religiones pasa por, como apuntaba antes, pasa por la espiritualidad, pasa por el silencio, ¿no? y por la conciencia, ¿no? y que yo creo que en la medida en que trabajemos en esa línea, y es lo que modestamente estoy intentando hacer yo con la red de meditación que hemos comentado, pues iremos por buen camino, ¿no? Yendo a ese misterio del que hablabas en estas fechas, ¿no? En Navidad, cuando se dan conversaciones familiares, de amigos, de debates entre ateos y creyentes, conversaciones, aparecen algunas preguntas típicas, ¿no? Típicas como, por ejemplo, oye, si existe Dios, ¿cómo pudo ocurrir el Holocausto? Si existe Dios, ¿cómo pudo morirse mi hijo de un cáncer a los 3 años? Y me han venido estas preguntas a la cabeza leyendo uno de los relatos de Contemplativos, una escena, aquella mujer que está pegada a la cama de su marido todo el tiempo, y joder, yo voy leyendo y de repente veo que el marido se muere cuando ella sale un segundo de la habitación, y digo, coño, qué crueldad. Y entonces me venían a la cabeza estas preguntas que te acabo de enumerar, ¿no? Y imagino que estas preguntas te las han hecho alguna vez, no, si no con esta literalidad, a lo largo de tu vida de sacerdote te habrán dicho, ¿no? Pablo, ¿por qué pasa esto si Dios existe? ¿O cómo pudo ser posible el Holocausto? ¿Cómo puede ser posible que no pueda morir de la mano mi mujer conmigo? O sea, no sé. No, claro que sí, bueno, es el problema del sufrimiento humano, ¿no? O sea, es decir que yo creo que el cristianismo se puede resumir en esta frase: Dios existe, ¿qué quiere de mí? El budismo se puede resumir en esta frase: el sufrimiento existe, ¿cómo puedo liberarme de él? Y creo que cada una de estas grandes tradiciones propone
tiene una propuesta frente al problema del mal, el problema del dolor, el problema del sufrimiento, ¿no? que podríamos, simplificando mucho porque habría que matizar, ¿no? pero podríamos decir que en el budismo es la impasibilidad, es decir, de alguna manera el ir más allá de los propios deseos, que yo creo que es algo pues, que hay que transitar, ¿no? que es un mensaje muy importante. Muchas veces he dicho que si no fuese cristiano sería budista yo mismo, ¿no? Y en cambio en el cristianismo la propuesta es la pasión, ¿no? O sea, ¿qué es la pasión? Pues la pasión es poner amor donde hay sufrimiento, ¿no? Y esa es la propuesta cristiana, ¿no? O sea, eso es lo que, o sea, ¿qué se puede hacer ante el sufrimiento humano? Pues poner amor, porque en la medida en que lo pones, el sufrimiento se redime, cambia de signo, se transforma, ¿no? Pues hay una parte que tiene que ver con la voluntad humana y otra con la catástrofe natural, el azar, la genética, la enfermedad, ¿no? Sí, son las grandes preguntas de por qué pasan todas estas cosas, ¿no? O sea, no creo que haya nadie que las haya resuelto. A mí me gusta decir que somos una escuela de almas, ¿no? y que realmente, bueno, pues estamos aquí para aprender, y que las cosas que nos pasan no son casuales o no son crueles, sino que tienen un propósito de amor, y que aunque nos cueste vivirlo, pero en definitiva todo va a ser para bien. Yo lo creo así, ¿no? Y además la experiencia de la meditación no es que sea un principio, sea optimista, ¿no? Sino que cuando tú haces silencio, lo que tú descubres es que la realidad no te es adversa, sino que te es propensa. O sea, que ni siquiera es que es neutra, sino que está a favor de ti, ¿no? Que todo está ahí para que tú seas quien está llamado a ser, ¿no? Y entonces, esa realidad que es propensa y que nos ayuda y que no es contraria a nosotros, ¿no? Eso es lo que los cristianos llamamos providencia, ¿no? Eso es lo que llamamos, en definitiva, Dios, ¿no? O sea, que parece más sensato y más saludable confiar que desconfiar. O sea, quien desconfía sufre, y quien confía pues va por la vida con más tranquilidad, ¿no? O sea, yo creo que la confianza da mejores resultados en la vida que el escepticismo, ¿no? Y sobre lo terrenal, sobre el mal, sobre el ser humano, transformándome en uno de tus personajes, te pregunto, ¿no es cierto que hay algo en el corazón humano, raíz posiblemente de todos nuestros males, que se alegra ante el mal ajeno y que se entristece ante su bien? Responde tú a tu personaje, ¿existe esa raíz de veras en todos los seres humanos? Bueno, es la raíz del mal, ¿no? O sea, que si te alegras del mal ajeno, es que hay algo en ti perverso, ¿no? O sea, decir oscuro, ¿no? Y eso es innegable que existe. O sea, decir que lo vemos desde que somos muy pequeños, ¿no? Que existe pues esta maldad, ¿no? O sea, pero la cuestión es que esto, al menos tal y como yo lo veo, no es una lucha entre el bien y el mal, sino que es como, yo suelo decir, para explicar este tema del mal y del bien, que las nubes pasan, pero el cielo permanece. Es decir, que el mal oscuro es transitorio, pero la luz es permanente, ¿no? Está ahí, ¿no? O sea, muchas veces no la vemos porque están las nubes delante, ¿no? O sea, pero no hay sombra que una mirada amorosa no pueda disolver. O sea, no hay oscuridad, no hay esa raíz del mal que comentas que no se pueda vencer, ¿no? Es decir, que en ese sentido ese sí que es un mensaje de esperanza que me pedías antes, ¿no? O sea, yo creo que podemos, Daniel, estar en paz, vivir en paz, ¿no? Pero eso no es una cosa gratuita o fortuita, sino que eso es fruto de un cultivo, ¿no? de una tarea, ¿no? Quien se aplica a ello va avanzando en el camino de la paz interior, ¿no? Y va teniendo menos confusión, menos oscuridad, menos tiniebla, ¿no? O sea, de hecho, en los contemplativos que me comentabas, yo creo que es un libro, aunque me hago cargo de muchas cosas oscuras, pero es un libro que tiene esperanza, ¿no? De entre todos los escándalos de la esfera pública, ¿cuáles son los que más te sublevan? Bueno, antes me preguntaba si yo estaba al tanto de la política, muy poco. O sea, decir que veo las noticias una vez a la semana como máximo. Joder, qué suerte. Bueno, es que si no puedes estar, si no puedes meditar. No podría dedicarme a lo que me dedico. O sea, decir que yo tengo una vida, digamos, de meditación y de lectura y en fin, de cuidado, pues bastante intensa, o sea, que le dedico muchas horas, ¿no? al asunto, ¿no? Y luego de recibir a personas, ¿no? Todas las tardes, pues viene gente, esto es como si fuese, en mi casa es como si fuese un confesionario, o sea, la gente viene aquí a contarme sus desdichas, ¿no? O sea, que también hago una tarea pastoral, ¿no? Yo solo hay un asunto político sobre el que quiero preguntarte, porque enraiza con uno de los relatos del libro, que es el perdón.
es la ley de amnistía. El gobierno, cuando explica la ley de amnistía, que es una de las leyes más trascendentales que se han puesto en el debate en democracia, de hecho la prueba es que solo ha habido otra, la del año 77, que da inicio a una transición, y ahora tenemos esta. Pero quiero preguntarte porque el gobierno, que es quien la promueve, cuando la justifica, lo hace con el concepto del perdón. Y hay un relato en el libro en el que el perdón es un concepto clave, que me veo casi obligado a preguntarte por esta argumentación, ¿no? O sea, yo creo que para que algo sea creíble es preciso indagar en la intención. Para que un acto pueda ser calificado de moralmente correcto y espiritualmente bueno, tiene que tener tres condiciones. O sea, una primera, lo que es la puridad de intención, es decir, que realmente tu objetivo no sea un objetivo bueno, puro. O sea, por ejemplo, si yo estoy aquí porque quiero dar un mensaje que ayude a la gente, pues eso es mejor que si quiero estar aquí para hacer promoción de mi libro, ¿no? O sea, es decir, que ahí tienes ya una motivación personal, un interés, ¿no? O sea, entonces, primero, puridad de intención. Segundo, que durante la ejecución del mismo la cosa fluya. Si hay mucha turbulencia y cuesta, ahí tienes que plantearte si ese acto es adecuado, ¿no? O sea, y tercero, no tener expectativas sino esperanza, que es distinto, ¿no? O sea, la expectativa significa que quieres que salgan las cosas como tú quieres, la esperanza es confiar que saldrá bien, ¿no? En este caso político que estás planteando, pues no sé si este hecho cumple estas condiciones, ¿no? Más bien quiero pensar que no, ¿no? O sea, eso no significa en fin, que la amnistía como gran principio o el perdón como ideal pues no sean maravillosos, ¿no? O sea, pero no sé si realmente está motivado por un verdadero deseo de perdón y de reconciliación o por una estrategia política, ¿no? Más bien pienso lo segundo, pero te digo, no lo sé, pero ojalá fuese realmente, porque entonces yo creo que sí que sería saludable, ¿no? Para quien no lo haya hecho nunca, ahora que se acercan los propósitos de Año Nuevo, ¿cómo debe empezar a meditar alguien que es totalmente novato? Sí. Bueno, pues yo les diría que de manera muy modesta. A lo mejor bastarían 10 minutos diarios, simplemente sentarse con la espalda erguida y ser consciente de la respiración, ¿no? Y que haga eso, por ejemplo, un mes, ¿no? Y si persevera, pues que me llame y hablamos.